Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani, sean todos bienvenidos a un video más aquí en Hablando con Dani. Hoy quiero hablarles sobre lo que es un escriba o más conocido en inglés, un note taker. Em, Realmente no sé si hay un término en español que se use, pero ese es el único que encontré. Y como saben, el escriba o escribano era una persona que no solamente copiaba textos, también se le llama copista, copiaba texto de un idioma a otro y hacía este tipo de cosas, ¿no? También era una persona que se relacionaba con todo esto de la ley religiosa, daba fe de que estas cosas eran ciertas y así, ¿verdad? Y hacían otras cosas, bien, pero en el sentido que yo me quiero enfocar era, o es esto de el que escribe notas solamente, el que redacta cartas y así, porque esta es la función que hacen algunas personas dentro de una facultad, dependiendo de la universidad donde se esté. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se utilizan mucho. Así que de esto voy a hablar y los problemas en los que me metí por usar dos en una clase. En el video que hice anteriormente les estuve hablando sobre una clase de periodismo que yo tenía y cómo esta clase duraba alrededor de 3 horas. Y se mostraban videos y en estos videos realmente no había mucho diálogo. Entonces yo tenía que tener a dos personas para que me ayudaran. Una, como les había dicho en el video anterior, para que me describiera lo que estaba pasando en el video, y la otra para que escribiera lo que estaba pasando en el video, porque se tenía que tomar nota. Eh, Aquí quiero hacer un paro para decir una técnica que es el toma de notas. El toma de notas es una técnica que resume los puntos importantes que se están dando, en este caso en una clase, y se refiere a los puntos que está dando ya sea un profesor o el expositor o quien sea que esté dando alguna conferencia, o en este caso para utilizarlo un poquito en general lo que está pasando en un video. Y lo que se hace es que se van abreviando ciertas cosas, se van omitiendo ciertas cosas, y ya después que haya terminado la clase, la persona quien escribió tiene que leer todo eso, y en el caso mío, por ejemplo, tiene que organizar las ideas muy bien, tiene que volver a escribirlas para que hagan sentido a la persona que la esté leyendo más adelante, en este caso a una persona ciega. Y este fue el problema que yo le pedí a una persona, a un amigo que tenía en ese entonces, que si me podía ayudar con una de las tareas. En este caso yo ya tenía a una persona que me estaba ayudando para escribir las notas, ya sea lo que se estaba escribiendo en el pizarrón o lo que apareciera en los videos. Y entonces yo necesitaba a esta otra persona para que me
dijera lo que estaba pasando en el video mientras la otra persona estaba escribiendo. Y lo que pasó fue que la otra persona, quien estaba escribiendo, se había enojado porque pensó que yo la estaba sustituyendo, cosa que no es así. Y, y nada, yo creo que también fue un descuido, no solamente de parte mío, sino que de parte de la clase y de todos los que estuvieron involucrados en todo esto, porque es algo muy difícil el tener que tomar una clase donde se necesiten a dos personas y el maestro tuvo que haber explicado muy bien de qué se trataba la clase, cuántas personas se iban a necesitar tal vez para ayudarme y también ser un poquito más benevolente en esto de, ok, nos podía prestar los videos para de esta manera que alguien lo pasara a texto, si no en clase, fuera de clase, para que de esta manera yo pudiera saber de lo que se estaba tratando la clase y más o menos hacer la tarea. Y en este caso no se me dio esa oportunidad. Yo expliqué muy bien lo que estaba pasando en ese entonces y las necesidades que tenían que yo tenía que cubrir, ¿no? Y no, el profesor no hizo nada. Eh, También quiero hablar sobre los servicios que tienen las universidades aquí en Estados Unidos para suplir las necesidades de una persona con discapacidad. En diferentes universidades le llaman de diferente manera. Algunos le llaman oficina de recursos para personas con discapacidad. Otros le llaman oficina para estudiantes con discapacidad o centro para personas con discapacidad. Pero sea como le llamen, estas oficinas tienen a personas que le ayudan a las personas con cualquier tipo de discapacidad para que puedan tener acceso a la clase y a todo el material. También hay un equipo que lo único que hace es, digamos, si no hay un libro disponible de forma electrónica, lo que se hace es, se compra el libro y se lleva a esta oficina, lo toma el otro equipo, rompe las cubiertas y pasa por un proceso de escanear todo el libro. Y obviamente que en esto de escanear un texto completo siempre van a haber errores y entonces hay un equipo que se encarga de corregir los errores que se han hecho en el proceso de escaneo y después pasar todo este texto que ha sido escaneado y corregido y también descrito si es que hay fotografías, ¿cómo se llama? Y otras cosas que necesiten de ser descritas para una persona ciega. Todo esto necesita pasarse a un documento y mandárselo a la persona ciega, en este caso a mí, para que yo lo pueda tener y hacer uso de ello. Bien, y muchas veces lo que pasaba es que había una mala comunicación entre los servicios que yo necesitaba, en este caso el maestro o el profesor que estaba dando la clase, y obviamente que no nos juntamos, siempre se tienen juntas antes de comenzar un semestre con los profesores para ver
cómo se le puede ayudar a una persona ciega en este caso, y con este profesor no hubo tal cosa. Y entonces yo me pasé todo un semestre literalmente haciendo nada, gastando mi tiempo en haciendo nada, porque yo no tenía nada que hacer, mientras los demás estaban tomando nota. Y como les dije en el primer video, todos podían ver. eh, y sí me sentí muy mal, porque ahí es donde entendí que la carrera de locución me iba a quedar corta, porque en este caso, aquí en Estados Unidos, no solamente se toma la carrera de locución dentro de, en este caso era un colegio comunitario, pero lo mismo existe en una universidad, donde también el locutor tiene que aprender a cómo dar reportajes de noticias, tiene que leer otro tipo de información, y esas son cosas que yo no podía hacer. Entonces se acercaba el final de este sueño que yo tenía de ser locutor. Pero no solamente este video era para eso, para decirles que un escriba o escribano, como se le conoció después, existen estas personas, como les dije al principio de este video, son estudiantes. Y en el caso de mi escuela, estas personas tenían que estudiar a tiempo completo, entonces tenían que tomar 4 clases para que ellos pudieran ser estudiantes de tiempo completo. Y no me acuerdo si se les pagaba, pero lo mínimo que en ese tiempo, si no estoy mal, eran $7 y 25 centavos, $8, pero se les pagaba muy poco. Entonces ellos tenían que estar en una clase conmigo tomando nota de todo lo que estaba pasando, y luego tenían que revisar todo eso después de clase y mandármelo. Y en este caso yo también era estudiante de tiempo completo, y en cada clase que yo iba yo tenía a una persona diferente, porque no era la misma en todas las clases. Yo tenía una persona diferente para que me ayudara solamente con eso, de tomar notas. Pero imagínense tener a 2 personas en una misma clase ayudándome. Sí, fue un poco complicado, y resultó en una discusión, porque yo no supe cómo explicarle a una persona que necesitaba a 2 personas para esta clase. Y como les digo, fue una confusión que pudo haberse evitado si todos hubiéramos puesto de nuestra parte. Y obviamente que la oficina o el centro de recursos para personas con discapacidad ya sabía sobre mis discapacidades, porque ya tenía como 1 año y medio asistiendo a este colegio comunitario, y ya me habían dado servicios en otras clases, y no había ningún problema, nunca hubo ningún problema hasta que pasó esto. Entonces, y cabe recalcar también que no todos los colegios comunitarios o universidades van a tener un centro de recursos para personas con discapacidad bien equipado. Van a haber personas que no van a saber nada de tecnología ni de las cosas que una persona con discapacidad necesita. Otras van a tener muy poca experiencia. Y en mi caso,
como mis discapacidades eran un poco complejas y son un poco complejas, realmente yo siempre tuve problemas al comunicar las cosas que yo necesitaba. Entonces, no solamente era estudiante de tiempo completo y tenía que hacer mis deberes escolares, pero también tenía que ir a muchísimas juntas para hablar con personas que manejaban esto de técnico, de las computadoras, de los programas que se usan o que se usaban en ese entonces. Y era todo una confusión. Yo terminaba muy cansado. Eran 16, 17 horas, no solamente de estudios, como les digo, pero sino de hacer tarea, de hacer llamadas, mandar correos electrónicos. Era más el tiempo que yo le dedicaba a, a cosas que no tenían nada que ver con el estudio, a estudiar eh, lo que yo tenía que estudiar, las 3 o 4 clases. Entonces, yo creo que mi discapacidad en sí, de alguna manera, me afectó eh, mi desempeño escolar y no pude hacer todo lo que yo quería hacer eh, cuando asistí al colegio comunitario y a la universidad me tocó lo mismo. Imagínense, y súmanle a eso que yo tenía que pasar 1 hora o más de ida y vuelta en transportación, que ya se los comentaré en otro video. Bueno, eso es todo. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia, que yo sé que no solamente me ha pasado a mí, sino que a otras personas ciegas. Pero ahí lo tienen, un resumen de lo que es un escriba en tiempos modernos y cómo le ayuda a una persona con discapacidad a tomar notas. Si les ha gustado este video, no se les olvide de suscribirse si no se han suscrito, también de darle un me gusta. ¿Qué opinan de todo eso? ¿Habían escuchado de esta clase de personas que hacen este tipo de trabajo? Les contaré más en otro video. Gracias y por favor déjenme sus comentarios también. Me gusta los comentarios que me dejan. Hasta luego.